Mi nombre es Isabella Martínez, tengo 32 años y soy detective de la División de Delitos Financieros. Mi trabajo consiste en investigar estafas, fraudes y todo tipo de crímenes relacionados con el dinero. La ironía es que el mayor caso de fraude que he enfrentado ocurrió en mi propia familia. Todo comenzó cuando heredé la casa de mi abuela. Era una hermosa propiedad colonial en el centro de la ciudad, valorada en más de $1.000.000. Mi abuela me la dejó específicamente a mí en su testamento, sabiendo que yo entendería su valor más allá del dinero. Esta casa tiene historias, Isabella, solía decirme. Cuídala bien. Mi matrimonio con Carlos parecía perfecto al principio. Él era arquitecto, yo detective, y ambos compartíamos el amor por los edificios antiguos. O eso pensaba. El problema era su madre, Beatriz. Desde el día que me conoció, dejó claro que no era lo suficientemente buena para su hijo. Una policía, dijo la primera vez que nos conocimos. Pensé que mi hijo se casaría con alguien más, refinado. No me importaban sus comentarios, años de trabajo encubierto me habían enseñado a mantener la calma. Pero las cosas empeoraron cuando heredé la casa. ¿Por qué no la vendes?, sugería Beatriz en cada reunión familiar. Podrían comprar algo más moderno, más apropiado para una pareja joven. La casa tiene valor sentimental, respondía yo. Además, está en una ubicación perfecta. El sentimiento no paga las cuentas, insistía ella, ignorando el hecho de que la casa estaba completamente pagada. Carlos nunca me defendía. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros, decía. Como detective, debería haber visto las señales. Los susurros entre Carlos y su madre. Las casuales visitas de agentes inmobiliarios. Los comentarios sobre lo mucho que valdría la propiedad si la modernizaban. Pero estaba ocupada con un caso importante, una red de estafadores que se especializaba en fraude inmobiliario. La ironía no se me escapa ahora. Necesito viajar a Madrid por el caso, le dije a Carlos hace 3 meses. Serán solo 2 semanas. 2 semanas. Beatriz apareció de la nada en nuestra cocina. ¿Dejarás a mi pobre hijo solo tanto tiempo? Es mi trabajo, Beatriz, respondí, notando cómo intercambiaba miradas con Carlos. Algo en esa mirada disparó mis instintos de detective. Antes de irme, instalé cámaras de seguridad discretas en toda la casa. También le pedí a mi compañero, Diego, que mantuviera un ojo en la propiedad. ¿Crees que intentarán algo?, preguntó Diego cuando le conté mis sospechas. En mi línea de trabajo, la paranoia suele estar justificada, respondí. La primera semana en Madrid transcurrió sin incidentes. Estaba ocupada siguiendo pistas sobre la red de estafadores, pero mantenía un ojo en las cámaras de mi casa a través de mi teléfono. Todo cambió el 8º día. Isabella, el mensaje de Diego llegó a medianoche hora de Madrid. Tienes que ver esto. El video mostraba a Beatriz entrando a mi casa con un agente inmobiliario. Carlos lo seguía, cabeza baja como siempre. Como pueden ver, decía Beatriz en el video, la casa necesita una renovación completa. Pero el precio es negociable. ¿Tienen autorización para vender?, preguntó el agente. Por supuesto, Beatriz sacó unos papeles. Mi nuera firmó un poder antes de irse. Mi sangre se heló. Nunca había firmado tal cosa. Más videos llegaron en los días siguientes. Beatriz mostrando la casa a diferentes compradores. Carlos firmando papeles. Un notario que parecía demasiado ansioso por validar documentos sin hacer preguntas. ¿Quieres que intervenga?, preguntó Diego. No, respondí. Déjalos cavar su propia tumba. Mientras tanto, en Madrid, acababa de descubrir algo interesante. El notario que apareció en los videos de mi casa estaba conectado con la red de estafadores que estaba investigando. ¡Qué conveniente!, murmuré mientras documentaba la conexión. El día antes de mi regreso programado, recibí una llamada de Carlos. Amor, su voz sonaba nerviosa. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué pasa?, pregunté, fingiendo ignorancia. Es sobre la casa. Mamá pensó que sería mejor si. ¿Sí qué? Hablamos cuando vuelvas, dijo rápidamente y colgó. Cambié mi vuelo y llegué un día antes. La casa estaba vacía cuando entré, pero podía ver que algunas de mis cosas habían sido movidas, empacadas en cajas. Esperé pacientemente en la sala. A las 6 de la tarde, la puerta se abrió. Isabella.
Beatriz pareció sorprendida de verme. No te esperábamos hasta mañana. Claramente, respondí, notando las llaves de la casa en sus manos. ¿Hay algo que quieras contarme? Beatriz se recuperó rápidamente de su sorpresa inicial. Oh, querida, dijo con una sonrisa forzada. Qué bueno que estás aquí. Tenemos excelentes noticias. Carlos entró detrás de ella, palideciendo al verme. Isabella, yo. Mientras viajabas, interrumpió Beatriz, vendimos tu casa. Es lo mejor para la familia. Los compradores ofrecieron un precio excelente, y con ese dinero podrán comprar algo más moderno, más apropiado. Me levanté lentamente, años de entrenamiento policial evidentes en cada movimiento controlado. Qué interesante, dije, sacando mi placa de detective. ¿Sabías que el fraude inmobiliario es un delito federal? La sonrisa de Beatriz vaciló. No sé de qué estás hablando. Tenemos los papeles firmados. ¿Estos papeles? Saqué una carpeta. Los que falsificaron con ayuda del notario Ramírez. ¿Cómo? Carlos dio un paso atrás. ¿Sabías, querido esposo, que Ramírez es parte de una red internacional de estafadores inmobiliarios? La misma red que he estado investigando en Madrid. Beatriz intentó mantener la compostura, pero podía ver el miedo en sus ojos. Son acusaciones muy serias, Isabella. ¿No tienes pruebas? No. Tomé mi laptop y la abrí. Tengo videos de cada reunión ilegal que tuviste en mi casa. Cada conversación sobre documentos falsos. Cada momento en que planeabas estafarme. Reproduje los videos. La cara de Beatriz se volvía más pálida con cada escena. También tengo esto, continué, mostrando más documentos. La conexión entre Ramírez y tú, comprador. Es la misma organización criminal. ¿Cómo los contactaste, Beatriz? ¿O ellos te contactaron a ti? Yo solo quería lo mejor para mi hijo, tartamudeó. ¿Lo mejor? Me volví hacia Carlos. ¿Es esto lo mejor para ti? ¿Ayudar a robar la casa de tu esposa? ¿Conspirar con criminales? Mamá dijo que era legal, murmuró Carlos. Dijo que tenía un poder. ¿Y le creíste? ¿O simplemente era más fácil pretender que le creías? En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Diego entró, seguido por dos oficiales más. ¿Tienes todo lo que necesitas?, preguntó mi compañero. Cada palabra está grabada, respondí. Incluyendo la confesión sobre el poder falso. Beatriz se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia desaparecida. No puedes arrestarme, susurró. Soy tu suegra. No, Beatriz. Soy detective primero, muera después. Y has cometido varios delitos graves. ¿Qué delitos?, preguntó Carlos, finalmente pareciendo entender la gravedad de la situación. Falsificación de documentos. Conspiración para cometer fraude. Intento de venta fraudulenta de propiedad. Y lo mejor de todo, conexión con una organización criminal internacional. Internacional. Beatriz parecía confundida. El comprador que encontraste, o más bien, que te encontró a ti, es parte de una red que llevamos investigando durante meses. Utilizan personas desesperadas o codiciosas para hacer el trabajo sucio. Las contactan a través de agentes inmobiliarios corruptos, les prometen ganancias rápidas. Y luego las dejan cargar con toda la culpa cuando las atrapan. Yo no sabía. Comenzó Beatriz. ¿No sabías que era ilegal vender una propiedad que no te pertenece? ¿No sabías que falsificar mi firma era un delito? Isabella, Carlos se acercó, suplicante. Por favor, debe haber otra manera. Siempre hay otra manera, Carlos. Podías haber dicho no a tu madre. Podías haber sido honesto conmigo. Podías haber sido un esposo en lugar de un cómplice. Diego se acercó a Beatriz. Señora, necesitará acompañarnos a la estación. ¿Me vas a arrestar? ¿A la madre de tu esposo? No, respondí. Te voy a arrestar porque cometiste un delito. El parentesco no te da derecho a robar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, papeleo y revelaciones impactantes. Resultó que Beatriz no era una simple víctima manipulada por estafadores. La investigación reveló que había intentado el mismo esquema antes, con otras propiedades familiares.
siempre usando a Carlos como su coartada. Tu madre intentó vender la casa de tu tía hace 3 años, le dije a Carlos mientras revisábamos los documentos en la estación de policía. ¿También vas a decir que no lo sabías? Carlos hundió la cabeza entre sus manos. Ella dijo que tía Rosa le había dado permiso, que solo necesitaba mi firma como testigo. ¿Y nunca se te ocurrió preguntarle a tu tía? Yo, confié en mi madre. No, Carlos. Elegiste no ver la verdad. La investigación también destapó una red mucho más grande de lo que esperábamos. El notario Ramírez confesó todo, esperando obtener un trato más favorable. Tu suegra no era su primera colaboradora, me informó Diego. Han estado usando personas con conexiones familiares para facilitar estafas durante años. ¿Cuántas propiedades? Más de 50 en los últimos 5 años. Mayormente herencias, como tu casa. Beatriz se enfrentaba a cargos serios, pero sorprendentemente, se mantuvo arrogante hasta el final. Todo lo que hice fue por mi familia, declaró durante su audiencia. Isabella nunca fue suficientemente buena para mi hijo. El juez no se impresionó. Señora, el amor familiar no justifica el crimen. 10 años. Carlos evitó la cárcel gracias a su cooperación, pero su carrera como arquitecto quedó manchada. Ninguna firma quería contratar a alguien involucrado en fraude inmobiliario. Una tarde, mientras limpiaba la casa de las cajas que Beatriz había empacado, Carlos intentó hablar conmigo. Isabella, sé que no merezco tu perdón. No, no lo mereces, respondí, encontrando una foto de mi abuela entre las cajas. Pero mereces la verdad. Nuestra relación terminó el momento en que decidiste traicionarme. Podemos intentar arreglarlo, suplicó. Iré a terapia, me alejaré de mi madre. ¿Sabes qué me dijo mi abuela sobre esta casa? Interrumpí, sosteniendo la foto. Esta casa tiene historias, Isabella. Cuídala bien. No solo traicionaste mi confianza, traicionaste la memoria de mi abuela. Lo siento. Las disculpas no borran las acciones, Carlos. Los papeles del divorcio llegarán mañana. Se fue esa noche, finalmente entendiendo que algunas traiciones no tienen vuelta atrás. La casa necesitaba una limpieza profunda, no solo de las cajas empacadas, sino de los malos recuerdos. Mientras limpiaba, encontré más evidencia de los planes de Beatriz, documentos escondidos, fotos de otras propiedades que había intentado estafar, incluso una lista de posibles compradores conectados con la red criminal. Todo fue entregado a la fiscalía, fortaleciendo aún más el caso contra ella y la organización. Un año después, la red de estafadores había sido completamente desmantelada. Mi caso se convirtió en un ejemplo en la Academia de Policía sobre cómo las investigaciones personales pueden destapar crímenes mayores. La casa permaneció conmigo, sus historias ahora aumentadas por una más. Como una detective desenmascaró una red criminal internacional desde su propia sala. Instalé un nuevo sistema de seguridad, renovó algunas áreas que realmente necesitaban atención, y transformé el estudio en una oficina donde ocasionalmente trabajo en casos desde casa. Un día, mientras regaba las plantas del jardín que mi abuela tanto amaba, recibí una carta de Carlos. Me voy del país, escribió. No puedo seguir viviendo con la vergüenza de lo que hice. Mamá sigue diciendo que hicimos lo correcto, incluso desde la cárcel. Pero ahora sé la verdad. No fue amor familiar lo que nos motivó, fue codicia y debilidad. Lo siento por todo. Guardé la carta en el cajón donde guardo los recuerdos difíciles. No con dolor, sino como recordatorio de que a veces las peores traiciones nos llevan a las mejores revelaciones. Mi trabajo como detective cambió después de esto. Empecé a especializarme en casos de fraude familiar, ayudando a otras personas que habían sido traicionadas por sus seres queridos. ¿No es demasiado personal para ti?, preguntó Diego un día. Al contrario, respondí. Es precisamente porque es personal que puedo entender mejor a las víctimas. Sé que la traición familiar duele más que cualquier otro crimen. La casa de mi abuela sigue en pie, sus historias ahora entrelazadas con las mías. Cada vez que entro, recuerdo sus palabras sobre cuidarla bien. Y lo hago, no solo cuidando la propiedad, sino usando mi experiencia para proteger a otros de sufrir traiciones similares. A veces, en las noches tranquilas, cuando el trabajo está terminado y la casa está silenciosa, siento que mi abuela estaría orgullosa.
No solo mantuve la casa en la familia, sino que la usé para hacer justicia. Y esa, quizás, es la mejor historia que estas paredes han presenciado hasta ahora. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.